Hola chicos, ¿cómo les va? Queríamos hablar un poco sobre áreas y perímetros. En principio vamos a hablar de perímetros. El perímetro es la suma de los lados de una figura geométrica, es el contorno de una figura geométrica. Vamos a hablar de un rectángulo. En este caso el rectángulo tiene una base de 3 centímetros y una altura de 2 centímetros. El perímetro se va a calcular haciendo lado, más lado, más lado, más lado. En este caso en particular, donde nuestro rectángulo tiene 2 por 3, tenemos que hacer el cálculo con la siguiente suma. 3 centímetros, que es la base, más 2 centímetros, que es una altura, más 3 centímetros, más 2 centímetros. No puse la unidad de centímetros porque no me alcanza el marco que estamos utilizando. El resultado va a ser 10 centímetros. 10 centímetros, que es una medida de longitud. ¿Sí? Ahora, si quisiéramos calcular el área, ¿cómo se hace para calcular el área? Recordemos que es la medida de la superficie de una figura, es decir, la medida de su región interior. ¿Cuántos cuadrados de cierta unidad de medida entran en esa área? En este caso, nuestro rectángulo, el que estamos utilizando, ya sabíamos que la base tiene 3 centímetros y la altura 2 centímetros. Y la fórmula para calcular el área de un rectángulo es base por altura. La base tiene 3 centímetros, la altura tiene 2 centímetros, hacemos 3 por 2 centímetros por centímetros y nos da 6 centímetros cuadrados. Centímetros por centímetros son centímetros cuadrados. Esto significa que entran 6 cuadraditos de 1 centímetro por 1 centímetro. Ahora, si quisiéramos calcular el perímetro de un triángulo, seguimos de la misma manera. Tenemos que hacer la suma de todos sus lados. En este caso, nuestro triángulo tiene 3 centímetros por 2 centímetros y una diagonal de 3,5 centímetros. Tenemos que sumar los tres lados. Lado más lado más lado. En este caso van a ser 3 centímetros más 2 centímetros más 3,5 centímetros. Otra vez una medida de longitud, en este caso 8,5 centímetros. Ahora, si quisiéramos calcular el área del triángulo, tenemos que aplicar la fórmula para calcular el área de un triángulo. En este caso, nuestro triángulo sigue siendo el mismo, que se basa en el rectángulo que usamos al principio, y la fórmula para este cálculo va a ser base por altura dividido 2. La fórmula del triángulo hay que multiplicar base por altura dividido 2. En este caso, 3 centímetros por 2 centímetros dividido 2. Arriba son centímetros. Este resultado daría 6 centímetros cuadrados dividido 2 nos da 3 centímetros cuadrados. Y eso sería el área de nuestro triángulo. ¿Por qué dividimos por 2? Y fíjense, en este caso en particular podemos observar que nuestro triángulo es exactamente la mitad del rectángulo original. Por lo tanto, hay que dividir aquel resultado del rectángulo en dos partes. Acá nos da entonces esos 6 cuadraditos de 1 centímetro por 1 centímetro dividido 2. Entonces, el perímetro es el contorno de la figura, ¿sí? Y el área son los cuadraditos de una determinada unidad dentro de ese contorno.